kitchens, 1,000 mil-lofts grey are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa con mujeres trabajadoras de distintos sectores, organizada por izquierdadiario.es y también por la agrupación Pan y Rosas y colectivos sindicales de la CGT y en construcción. Las trabajadoras presentes y jóvenes, mujeres, precarias, estamos hoy aquí. Primero está Vicky, trabajadora precaria. Vanessa, trabajadora de Capravo, que ha dado una lucha muy dura contra el acoso patronal, que quiso quitarle el derecho, un derecho fundamental que han logrado las mujeres trabajadoras, que es la conciliación laboral con la conciliación familiar. El caso de Asum, de la multinacional de Telefónica, un caso bastante conocido que salió en los medios con el título "Suspendida por trabajar", ya lo contará ella. Y todo esto surgió por el caso de Vicky, que no ha podido estar hoy, pero Vicky, una trabajadora de una contrata de Telefónica, la empresa Confica, que la ha despedido por estar embarazada, a ella y a su marido. Lo que queríamos anunciar hoy es que el caso de Vicky, producto de su lucha, de su denuncia pública ante los medios, a pesar de que la empresa la buscó chantajearla, es que Vicky ha triunfado su lucha y ha sido readmitida. O sea, le ha ganado la batalla una multinacional como Telefónica, que parece estar acostumbrada a que las mujeres que a las mujeres se las puede echar por mujeres. El caso de Vicky es un caso brutal porque ha sido efectivamente despedida por embarazada y luego de haber despedido a Vicky ha despedido a toda una plantilla, mayoría mujeres. Entonces, el objetivo de esta rueda de prensa hoy es visibilizar estos casos, visibilizar que la violencia de género también se expresa en el ámbito laboral y cada vez más, que están queriendo hacernos retroceder en derechos fundamentales, como es el derecho a conciliar la vida laboral con la vida familiar, que casos de mujeres, de trabajadoras de correo, por ejemplo, que las hacen trabajar embarazadas, negándoles la baja médica y proponiéndoles ir al paro. Es decir, no podemos ser madres trabajadoras. En tal caso hay que irse al paro y el objetivo en tal caso también sería recluirnos en el hogar. Se está acercando el 7N, este sábado, una manifestación estatal contra la violencia de género, el 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Nosotras creemos que despedirnos por mujeres, despedirnos por embarazadas, sufrir acoso laboral y acoso sexual en los centros de trabajo es otro tipo de violencia que también hay que visibilizar mientras luchamos contra ellas y hay que denunciar. Vamos a darle la palabra ahora a Vicky, es una joven trabajadora precaria que también ha sido despedida en una empresa importante. Damos la palabra. Bueno, hola, mi nombre es Victoria. Mi caso es que yo estaba, porque me han despedido, trabajando a través de TT para una subcontrata de gas natural en un servicio de atención telefónica. Podéis imaginar que a través de TT el tipo de contrato que te hacen es
muy precario. Entonces, cuando llevábamos 2 años, a varios de mis compañeros y a mí nos ofrecieron, entre comillas, firmar una baja voluntaria con la ETT, perdiendo el derecho a indemnización y la antigüedad, para pasarnos a empresa. Yo a partir de ese momento pues decidí que no quería perder mi antigüedad y mi indemnización, por lo que me negué a firmar esa baja voluntaria. A partir de ahí, lo que empezó por parte de la empresa subcontrata de Gas Natural fue una campaña de acoso y derribo contra mí, en el sentido de cambiarme de departamento 7 veces durante una tarde, gritos, amonestaciones, malas palabras, dejarme días sin trabajar, no darme trabajo o darme mucho volumen de trabajo. Yo he tenido que estar peleándome con ellos durante 9 meses que he estado de baja, que he perdido 10 kilos y demás, pero mi lucha en ese sentido era que yo no me iba a dejar ganar. Ellos lo que querían era que yo me fuera, porque no querían seguir teniéndome a través de la ETT, y yo no quería perder mis derechos laborales, que eran en este caso mi antigüedad y mi indemnización. Entonces han sido 9 meses, 10 meses de lucha muy largas y de peleas muy largas con la empresa, hasta que por fin he conseguido, aunque se puede decir de esta manera, no es una victoria como tal el hecho de que te despidan, pero sí he conseguido que se reconozcan mis derechos, en el sentido de que si ellos no me querían en la empresa, que me hubieran echado, que yo no me iba a ir y no me iba a dejar ganar. En ese sentido, pues pienso que he conseguido lo que ganar en ese aspecto, porque no les he dado lo que ellos querían, que era que yo me fuera, perdiendo pues lo que eran todos mis derechos laborales. Bueno, simplemente es un caso de precariedad laboral a la que estamos afectados las personas jóvenes, porque nos vemos obligadas a pasar de contrato a un contrato precario, temporal, con condiciones laborales muy precarias. Es así. La planta en la que estábamos trabajando nosotros está denunciada y tiene varios expedientes en sanidad, incluso porque es un sótano y tiene plagas de cucarachas, chinches, ratas, etcétera, etcétera. Nos veíamos obligadas a trabajar pues con las ratas corriéndonos por los pies, o las cucarachas que se nos caían en la cabeza, de los conductos de ventilación. Están expedientados y aún así no quieren fumigar. Nos obligan a trabajar pues en esas condiciones, y además con esos tipos de contratos, de gritos, con mucha presión de productividad y pues con unos sueldos muy bajos. Simplemente son condiciones laborales que se dan hoy en día, no es algo que parezca de hace muchos años. Esto sigue pasando, y los jóvenes esto lo estamos sufriendo. Entonces voy a pasar a darle la palabra a mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Vanessa. Trabajo en la queridísima empresa Capravo. Mi historia empieza como un cuento muy bonito, ¿no? Como hoy pasaría, ¿no? Una persona joven va a pedir trabajo, se lo dan, qué guay, ¿no? Muy bien, ¿no? Estaba sola, no había ningún problema. Claro, mi odisea empieza desde entonces. Mi odisea empieza mientras mi vida laboral se va haciendo. Dentro de mi vida laboral soy madre. Claro, para mí fue una gran alegría. Para la empresa como Capravo es una gran putada. Porque es una gran putada ser madre en Capravo, y se dice así, y se dice con las palabras grandes y con las palabras como son. Entonces empieza como un pequeño derribo hacia tu persona, porque eres madre y vas a pedir una reducción, no vas a pedir una reducción. Oiga, no lo sé, estoy embarazada, déjenme, ¿no? No sé, yo qué sé, déjenme que tenga, vale. Entonces, ya que soy madre, la alegría más grande del mundo, ahí está, con 10 años. Claro, en mi tienda, pues la suerte quizás que fui la primera mamá de Capravo, y no tuve ningún problema en que me se diera el horario de mañana. Problemas la tuvieron luego las demás, ¿vale?
Y bueno, va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que ser mujer y ser madre cada vez es una putada mucho más grande para Capravo, pero no para ti, sino para todas tus compañeras, ¿sabes? Es una vergüenza. Entonces vas viendo como una empresa como Capravo, que tiene Benvingunador, van apareciendo en asociaciones no sé qué y tal, y resulta que para sus trabajadoras las tienen ahí en un plan que renegadas, discriminadas y abucheadas. ¿Vale? Bueno, tal como digo, soy la primera que me quedo embarazada, pero claro, la primera que viene que mi hija va a cumplir 8 años, porque entonces a los 8 años después tú volvías a tu turno normal. Vale. Yo me encuentro en una situación, un año antes de que mi hija cumpliera 8 años, que yo me veo que yo soy madre soltera, así lo elegí yo. Es verdad que la empresa no se tiene que hacer cargo, yo lo elegí así. Y voy moviendo papeles para decirle, mira, ¿me pueden ustedes arreglar el horario de tarde? Y por ser, incluso, otra putada más para la empresa, ser delegada de la CGT, porque es que ya no podía tener más, ¿sabes? Ya no podía tener más etiquetas, pues se me niega. Se me niega por activa por pasiva, se me empieza a hacer chantaje, se me empieza pues, a moverse un mundo terrible por contar de pedir una conciliación con mi hija. Porque me encontraba yo con una niña de 8 años que se tenía que recoger sola a las 5 de la tarde y esperarme que llegara a las 10 de la mañana, de la noche. ¿Vale? Dinero no tenía conforme estaba pidiendo la ayuda del piso, y así tengo yo mi carnet reconocido como familia parental, todo. Total, que Capravo es siempre más grande que la Generalitat, que todos los derechos y que todo. Pues nada, y empieza mi campaña de la conciliación de vida laboral y para poder cuidar a mi hija de 8 años, ¿vale? Pues resulta que se presentó una demanda el 26 de julio y el 5 o 6 de agosto me llamaron del juzgado para darme las medidas cautelares porque ellos reconocían que mi hija corría un peligro cuando tuviera 8 años. Cosa que Capravo nunca lo reconoció, ¿vale? No lo reconoció, ¿por qué? Porque es que como somos el 80% de mujeres, no les interesa, ¿vale? ¿Qué ha pasado después de esta lucha que he tenido bestial con ellos? Pues que yo he vuelto a trabajar en abril de este año y ya tengo 3 compañeras de mi misma planta que tienen su conciliación de su vida laboral para poder cuidar de sus hijos. Y ese es mi pequeño resumen, ¿no? Y sigo diciendo que luchando se puede. Hay que luchar y porque están ahí nuestros derechos, aunque ellos no lo vean, están ahí detrás, escondidos, y siempre hay que sacarlos, ¿vale? Y oye, que ser madre es lo más bonito del mundo, no se tiene que ser una pesadilla porque una empresa se encabezone, por favor. Vamos a ver, que estamos en el siglo que estamos. También puedo hablarlo también de hombres que se quedan viudos, situaciones suyas que cambian también, porque hay hombres que se quedan con la custodia del niño o se quedan viudos del golpe de la noche a la mañana. Incluso un compañero mío, es verdad, se separó, la mujer le dejó el crío y él ya no podía cuidar a su hijo, pues se agarró también al precedente que yo he creado en Capravo. Entonces ya de mi tienda van 4, quiero decirte que está ahí, es un derecho que tenemos, lo que pasa es que hay que seguir luchando para que lo sigan viendo. Asun, y yo soy trabajadora de la gran multinacional y la gran ladrona Telefónica. Y entonces nosotros, en principio, tenemos un marco bien regulado. No hay problemas para coger la jornada reducida, por ejemplo. Pero se daba la contrariedad que el padre o la madre solicita la jornada reducida. Y se supone que es para cubrir las necesidades de un menor o de un dependiente, que es el que genera ese derecho. Pues entonces Telefónica lo que interpreta es que es ella la que marca el turno. Tú puedes elegir la cantidad de horas de jornada, pero ella decidirá el turno que harás. Y entonces tanto puede ser de mañana como de tarde. Entonces, claro, en ese aspecto ya se puede dar la situación de que por mucho derecho que haya generado el niño y te hayan concedido la jornada reducida, si te dan un turno de tarde, por ejemplo, no cuadras esa supervisión de las necesidades. Bueno, pues nosotros nos dedicábamos, éramos varios compañeros de jornada reducida y íbamos denunciando a la situación. Todos los juicios los íbamos perdiendo. Y entonces la experiencia que tuve
fue que tenía guardia el Día de Reyes de 2006 y entonces el niño por aquel entonces no llegaba a los 3 años. Antes de salir a primera hora de la mañana me llama la canguro que estaba indispuesta y entonces no tenía a quién recurrir. Voy al trabajo con la criatura, porque ya era una práctica habitual ir todos cuando teníamos guardias, pero ir compañeros, jefes, todo el mundo llevaba a los niños. Se llevaban los triciclos, llevaban cocinitas, en los trabajos habían máquina de helados, los niños se lo pasaban teta allí, grandes pasillos para correr. Pues entonces yo tengo otro hijo mayor, ya de 18 años, y en su momento ya lo había llevado a varias guardias, coincidiendo con gente responsable, con encargados y jefes, y nunca había habido ningún problema. En el 2006, cuando ocurre el Día de Reyes, yo a la hora de entrar en el edificio me franquean el paso, entonces el seguridad me dice que no puedo acceder acompañada de un menor. Yo digo, uy, pero es que ha pasado esta situación y no ha habido tampoco ningún problema para acceder al trabajo. Me ponen en contacto con el encargado de la guardia y entonces por teléfono me pide que lo solucione de la manera más rápida posible. Le cuento que es totalmente inviable porque también soy madre soltera. Y entonces el encargado me espeta y dice, pues habértelo pensado antes de parir. Y eso que era padre. Decimos, bueno, pues la cosa se queda aquí. Yo digo, no hay posibilidad de solucionarlo. Yo digo, pues ya me voy. Al día siguiente tenía guardia también, entonces hago un escrito a Recursos Humanos poniendo en conocimiento que no había podido desempeñar mi trabajo puesto que me habían negado el acceso al edificio. Pues la sorpresa fue que a la semana estábamos en un curso de formación, paran el curso, me llaman, se presenta todos los responsables para darme una sanción en mano, una falta grave por ausencia injustificada al trabajo de un día. Y entonces ahí ya se destapó la caja de Pandora, porque fue eso, una realidad muy visible de la discriminación que tenemos como mujeres en el trabajo y la consabida conciliación vida laboral familiar, que se les llena mucho la boca, pero nunca no se lleva a una práctica real y cómoda. Y bueno, la cuestión que tuvimos que llegar, se hizo recurso, el pliego de descargos, no aceptaron las explicaciones, se tuvo que hacer una petición a la Junta de Accionistas, un recurso de súplica a la Junta de Accionistas, también lo denegaron hasta que la única vía fue llevarlo a juzgado y entonces sí, ahí se pudo ganar. Pero se tuvo que llevar al extremo, porque no hubo ningún ánimo de empatía, de conciliar por parte de recursos humanos, o más bien inhumanos, ¿no? Y entonces, pues bueno, recuerdo la situación que se daba, porque ibas por los pasillos y los compañeros te paraban y preguntaban, pero es que, ¿cómo ha sido eso? Si yo he venido con mi hijo, con su triciclo, otro, es que yo he venido y se ha traído la cocinita y no ha pasado nada. Pero mira, fue también... como ya llevábamos varios meses denunciando las jornadas reducidas, que pudiésemos elegir también el turno, pues claro, ya estás también un poco señalada, ¿no? Ya estabas sindicada, pues lo típico. Y entonces, pues nada, fue una experiencia que viendo en el marco empresarial tan grande que no es por problemas económicos, es decir, sencillamente se ve la voluntad que hay de facilitar y de integrar la realidad y la gran diferencia que tenemos como mujeres, que es el hecho de dar vida, de parir, porque la agresión no solo se da cuando aparece la criatura en este mundo, porque estamos viendo y viviendo el caso de Vicky. Ella se queda embarazada y antes de que nazca el bebé ya la despiden. Luego tú ya estaba crecidita y no hay manera posible de atender las necesidades. El mío también iba creciendo y tampoco te permiten cubrir esas necesidades. O sea, durante la larga etapa de crecimiento de los hijos vas a estar expuesta a todo tipo de agresiones, de sanciones, de penalizaciones, de amonestaciones y siempre con el miedo y la espada de Damocles de que me van a echar. Y por el mero hecho, eso, que ya no solo es de parir, el cuidar el embarazo, porque ya no permiten ni que se disfrute de un embarazo saludable.
porque en los de correos ya les obligan a trabajar con una carga física que no es recomendable. Luego ya durante el parto y el alumbramiento y la lactancia, porque eso también les desbalota toda la organización a nivel si coges permisos de lactancia. O sea, y bueno, y ahora ya le ponemos la situación de la atención a los mayores, que eso también ahora a todo el mundo, esto sí que va a ser ya más sin género, pero aunque por la feminización de la atención siempre va a tocar a las mujeres. Y entonces que estamos discriminadas eso por el cuidado de la familia, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de parir y de criar. Gracias. Bueno, de esta manera vamos dando finalizada la rueda de prensa. Solo agregar que cuando se empezaron a hacer visibles estos casos, fueron muchas las mujeres que se han intentado comunicarse con ellas, con nosotras, para contarnos otros casos, ¿no? La realidad es que esta es una realidad muy extendida, o sea que no son casos particulares o aislados, sino que estamos detectando cada vez más casos. Cuando se hizo público el caso de Vicky, despedida por embarazada, nos han llamado trabajadoras de correos contando que cuando ellas piden la baja para no seguir cargando los carros para repartir las cartas, no las dejan cogerse la baja y les ofrecen, por ejemplo, irse al paro, es decir, dejar de trabajar, es decir, recluirse al hogar. Estamos viendo que en los centros de trabajo cada vez las distintas empresas intentan hacernos retroceder tanto en nuestros derechos laborales, perpetuando las relaciones patriarcales o el sistema patriarcal en cada una de nuestras vidas. No tenemos ni derecho a trabajar, tenemos que recluirnos al hogar si decidimos ser madres, pero no solo siendo madres. Cada vez que las mujeres jóvenes tienen entrevistas de trabajo, lo primero que nos preguntan en las entrevistas de trabajo es si queremos ser madres, es si tenemos la intención en lo inmediato de ser madres. E incluso preguntan si estamos solteras o si estamos casadas como condición para contratarnos en los trabajos. El caso de Silvia, que hoy no ha podido venir también por una cuestión laboral y de conciliación laboral y familiar. El caso de Silvia de Cotronic, cuando quedó embarazada. Cotronic es otra contrata de la multinacional telefónica. Silvia estuvo en la huelga de Movistar. El caso de Silvia, que cuando queda embarazada, la empresa no le quiere conceder las bajas, y también, como en el caso de las trabajadoras de correo, les propone irse al paro. Dice, no te preocupes, te arreglamos los papeles para irte al paro. Dejas de trabajar y a recluirte al hogar. Podríamos estar aquí contando centenares de casos de este tipo. Nuestro objetivo hoy es visibilizar esto, porque visibilizarlo no es una cuestión menor. Hay mucho miedo al despido, hay mucho miedo porque hay mucho chantaje de las empresas hacia las mujeres, pero queremos que se sepa, y no que se sepa solamente, sino también empezar a coordinarnos entre nosotras, a organizarnos. Nosotras aquí, nos parece que nos conocemos mucho, y sí, nos conocemos porque nos conocimos en la lucha, nos conocimos luchando, nos conocimos en las huelgas, nos conocimos en las manifestaciones, en los piquetes en las tiendas de Capravo, en la ocupación del edificio de Movistar, en las manifestaciones del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y nos vamos a seguir conociendo y vamos a seguir juntas en las manifestaciones contra la violencia de género, en las manifestaciones por el derecho al aborto, en las manifestaciones contra el feminicidio y en todas las manifestaciones y todo tipo de luchas que tenemos que seguir dando las mujeres, porque opinamos que nuestros derechos no se mendigan, sino que se conquistan y que no van a venir del cielo, que los tenemos que conseguir tras nuestra propia lucha, ¿no? Entonces,
Queremos finalizar leyendo una declaración que va a leer Verónica Landa de Pan y Rosas hacia una denuncia sobre los distintos tipos de violencia que queremos difundir hacia el 7N y también el 25N. Leer la declaración que hemos sacado como Pan y Rosas, aprovechando también que hoy se están coordinando a nivel estatal diferentes ruedas de prensa para convocar a la manifestación del 7N contra las violencias machistas y, bueno, la voy a leer. El Estado cómplice recorta en políticas contra la violencia de género, aprueba leyes que nos mantienen más vulnerables y dependientes que nunca ante estas violencias y manipula las cifras para reducirlas a las estadísticas oficiales. Muchos de estos asesinatos quitan la vida a menores, a los hijos e hijas de estas mujeres, y además se llevan a cabo durante los regímenes de visita establecidos por la custodia compartida. Este 7N exigimos que se garantice la seguridad de las mujeres y los menores víctimas de violencia, casas de acogida para las mujeres y sus hijos e hijas, pero el feminicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias. Al día de hoy, ya avanzada la crisis económica que sirve como pretexto para extender la discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida, la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha multiplicado. Es decir, las mujeres cobramos escandalosamente menos. Junto a la feminización de la pobreza, las mujeres ocupamos los índices más altos de desempleo. Cargamos con jornadas más precarias, con menor salario y seguimos siendo doblemente explotadas mediante trabajo reproductivo. Esa gran fábrica invisible tan necesaria para el capitalismo. La igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida, y el retroceso en nuestros derechos cada día es más grande y evidente. Ni hay condiciones de trabajo igualitarias, ni planes contra el acoso sexual, laboral, efectivos, a la vez que nos despiden por ser madres y obstaculizan la conciliación efectiva en la vida laboral y familiar. Este 7N también nos manifestamos por nuestros derechos laborales básicos, como el conquistado por maternidad y por guarderías públicas y gratuitas, contra el acoso sexual en el trabajo, a igual trabajo, igual salario. Las agresiones machistas siguen aumentando, pese a que una parte importante de las mujeres no llega a denunciar. La vergüenza, la autoinculpación y la falta de recursos económicos son factores determinantes. Entre las más jóvenes y las adolescentes, la falta de información dificulta detectar y poder salir de relaciones marcadas por la violencia machista. Además de la escasa educación sexual, se profundizan los valores sexistas hondamente influenciados por la moral religiosa y se difunden concienzudamente desde los medios de comunicación a diario, normalizando la situación de desigualdad de género. Este 7N también marchamos por exigir planes efectivos contra la violencia machista, que se visibilice la violencia machista en los medios de comunicación, educación sexual y contra la violencia de género en colegios, institutos y universidades, además de comisiones de género en todos los centros educativos y de trabajo. Del mismo modo, las mujeres inmigrantes triplemente oprimidas como mujeres, trabajadoras y extranjeras no tienen acceso a recursos básicos, son encerradas en CIES, constantemente acosadas y violentadas por las políticas xenófobas y racistas de este Estado imperialista. Las mujeres migrantes sin papeles, según las reaccionarias leyes de extranjería, no tienen derecho a la sanidad pública. Juntas tenemos que exigir el cierre de los CIES por ninguna ley de extranjería e igualdad de condiciones en todos los terrenos como el laboral o sanitario. La restricción del derecho al aborto para las menores de edad es también otra forma de violencia machista. Por eso este 7N exigimos derechos plenos para todas las mujeres, nativas, menores y extranjeras. Las agresiones homófobas directamente relacionadas con la norma heterosexual y la necesidad de tener a nuestros cuerpos e identidades bajo control afectan con mucha más dureza a las personas transexuales. Este 7N las mujeres nos manifestamos contra la homo-lesbo-transfobia. También nos manifestaremos en Madrid porque sabemos que no podemos confiar en la buena voluntad de un Estado que se mantiene impasible ante el centenar de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, del mismo modo que no podemos confiar en los partidos de este régimen que durante décadas han trabajado para quitarnos nuestros derechos. La violencia machista atraviesa el sistema capitalista y patriarcal en su manera de dominación más profunda. Por eso las mujeres luchamos en las calles, en los colegios, en las facultades y en los centros de trabajo cotidianamente, sin pedirle nada a nadie, porque los derechos no se mendigan, se conquistan. Por eso invitamos a todas las mujeres a manifestarse este 7 de noviembre.